Saludos, Dios te bendiga. Este es tu amigo y hermano Moisés Tomé Mercado del Ministerio Restaurando Alma en Alianza con Cristo. Y hoy quiero compartir algo rapidito contigo de una historia que puede ser creyente o no creyente. Pudiste haber escuchado en algún momento en la palabra de Dios, y es la historia de un hombre llamado Moisés. Y hoy vamos a estar compartiendo contigo voluntad versus promesa. Moisés en algún momento, bajo la opresión del pueblo de Israel en Egipto, Moisés tenía, cuando el pueblo de Israel empieza a clamar, ¿verdad?, porque querían salir de esa esclavitud, nace en el corazón de Dios enviar un líder. Y llegó un momento donde la voluntad de Moisés era quedarse en el anonimato. ¿Por qué? Porque él decía que era tardo en el hablar. Muchos piensan, ¿verdad?, que era tartamudo. Y eso provocó un conflicto porque aún él... poniendo ese pero, Dios confió plenamente en él y sabía que él era el indicado. Dios puso toda su confianza en él y le envía entonces a su hermano Aarón. La voluntad de Moisés en aquel momento era no salir a defender, no hacerle frente al faraón. La voluntad de Moisés era quedarse tranquilo. Y como decía el buen puertorriqueño, ¿verdad?, no meterse en tantos revolú sabiendo de que lo que le podía esperar. Pero cuando la voluntad de nosotros se une al propósito de Dios, se convierte en una promesa. Cuán extraordinario es esto, que Moisés confía plenamente en Dios y va a hacerle frente a un faraón. La voluntad de Moisés era quedarse tranquilo porque era tardo en el hablar, era tartamudo, pero la promesa de Dios hacia un pueblo era latente. Cuando Moisés le hace frente al faraón, pasaron diferentes procesos, plagas, convirtió la vara en serpiente, muchas cosas que dio a entender y confirmaba de que Dios estaba con Moisés. Llega un momento donde encuentran al mar rojo de frente, y fue ahí donde Moisés levanta las manos al cielo y confía plenamente en que se va a abrir el mar. Cuán extraordinario es la voluntad de Moisés se convirtió tan latente en el propósito de Dios, en la promesa de Dios, que confió plenamente en Dios. La voluntad de Moisés se unió a la promesa de Dios. La voluntad de Moisés en ese momento era sacar al pueblo de Israel de aquella esclavitud y ir a la tierra prometida. Quiere decir que si nosotros, nuestra voluntad empieza en nuestro corazón, pero si la unimos a la promesa de Dios, hacemos cosas extraordinarias. La promesa, la voluntad de Moisés era que aquel pueblo sea salvo. Es ahí donde él mira a todos lados y solamente le queda mirar hacia arriba. Es ahí donde se abre el mar. Si se une la voluntad de nosotros con el propósito de Dios y se convierte en una promesa, es algo extraordinario. Impactamos al mundo, impactamos ciudades, impactamos naciones, impactamos a nuestros vecinos, impactamos aún dentro de la iglesia. Que yo te quiero decir, hermano querido, que cuando unimos la voluntad versus la promesa y versus el propósito y versus la promesa, haces cosas extraordinarias. No podemos poner nuestra voluntad por encima de la promesa. Tenemos que poner nuestra voluntad siempre y cuando veamos en algún momento que se une al propósito de Dios, cosas extraordinarias. La voluntad de Moisés llegó un momento que la voluntad de Moisés era salvar al pueblo, ya no era quedarse en el anonimato, y es ahí donde se une la voluntad versus la promesa y hacen algo sobrenatural. Se abre el mar. Quiere decir que la voluntad de un pueblo nos da la victoria siempre y cuando vaya unida, encadenada al propósito de Dios. La voluntad de Moisés, de aquel hombre llamado Moisés, de salvar un pueblo, se convierte en la promesa de la tierra prometida, en un pueblo que provoca a Dios, que amaba a Dios, que aún en sus errores siguieron confiando en Dios. Que yo te quiero decir, la voluntad de un pueblo puede abrir el mar, la voluntad de un pueblo puede haber sanidad, la voluntad de un pueblo puede haber liberación, siempre y cuando vaya unida a una promesa de un Dios vivo que iba a salvar a un pueblo. Este es el tiempo de cada uno de nosotros de unir nuestra voluntad, de ver nuestros hijos crecer, nuestros valores crecer, ver milagros manifiestos, ver poder de Dios manifiesto de una manera extraordinaria. Vamos a unir nuestra voluntad al propósito de Dios, a lo que está en su palabra, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Esa puede ser nuestra voluntad unida a esa promesa mediante la palabra de Dios, y vamos a ver cosas extraordinarias. Vamos a ver cosas extraordinarias en sanidades, en enfermedades sanas, gente libertada. Vamos a ver tantas cosas. Nuestra voluntad, siempre y cuando vaya a la promesa que está en la palabra de Dios, haremos cosas extraordinarias. Así que Dios te bendiga, espero que sea de bendición. Vamos, tu voluntad unida a la promesa, podemos ver lo sobrenatural de Dios.